En Radio U Central presenta. Hola Díaz. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo y aprovechamos inmediatamente de saludar a los compañeros que están ahí, ¿cierto?, en la sala de controles, Francisco y David. Muy buenos días, espero que estén bien. Y también, por supuesto, saludamos a todas las personas que nos acompañan, ya sea a través de la señal FM 107.1, Radio UCEN, y también a través del streaming que pueden estar viendo desde el sitio de la radio de la Universidad Central, y posteriormente estos programas quedan ahí en el canal de YouTube de la radio. Así es que muchos saludos a todos y a todos, y iniciamos nuestro programa contándoles que vamos a hablar de una temática que tiene que ver con tecnología y soledad en personas mayores. Hemos titulado el capítulo de hoy así: uso de tecnologías de la información y soledad percibida en personas mayores, y para eso tenemos un invitado que viene directamente desde el puerto principal, viene desde Valparaíso, y voy a presentar a Rodrigo Cabrera. Él es psicólogo, doctor en intervención psicosocial de la Universidad de Barcelona, España, y máster en intervención psicosocial en dicha universidad, en España. Magíster en psicología social, mención intervenciones psicosociales de la Universidad de Valparaíso. Posee experiencia en intervenciones psicosociales en el ámbito comunitario y en el diseño y evaluación de proyectos sociales. Se desempeñó en instituciones del Estado ligadas a las políticas sociales. También es profesor visitante de la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Sevilla en España y en la Universidad de la República en Uruguay. Es profesor titular en la Universidad de Valparaíso, de Chile por supuesto, en las carreras de trabajo social y de fonoaudiología, y actualmente investiga y desarrolla temáticas relacionadas con comunidad, personas mayores, identidad, subjetividad y tecnologías de la información. Rodrigo, muy bienvenido a Resonar con Vínculos. Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Sí, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Siempre un agrado estar por acá. Segunda vez. Sí, segunda invitación. Segunda patita, pero como siempre mencionamos acá, los temas no acaban, así que siempre se pueden generar nuevos puntos de vista, también pueden haber nuevas informaciones, investigaciones, así es que, y particularmente este tema de las tecnologías asociado, por supuesto, a la temática de personas mayores, pero más específicamente a los temas de soledad, sí, que es diría yo, uno de los temas actuales que no solo afecta a la población de personas mayores, en el fondo también puede afectar a otro tipo de poblaciones, pero queremos focalizarlo, a razón del programa, en las personas mayores. Y quería preguntarte, Rodrigo, quizás partir por algo bien general, ¿cómo parte esta conexión entre la importancia de hacer estudios o mirar la realidad respecto a temas de soledad y tecnología? Claro. Voy a ir un poquito más atrás en realidad, ¿sí? Yo cuando estaba, de hecho mis estudios doctorales, como bien decías tú, lo hice en Barcelona, ya hace casi 10 años, estaba ahí, no había tanto material respecto a cómo se podían leer ciertos procesos psicosociales a cuestiones más bien comunitarias, territoriales, barriales. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos allí en un estudio relacionado con cómo la gente se vinculaba básicamente con las tecnologías. Estamos hablando que en ese tiempo, para que la audiencia y tú te hagas una idea, se hablaba de algo que se llamaba Instagram, ¿cierto? Sí, pero ahí lo que pegaba claramente era Facebook, claro. Que ya, yo al mencionar eso, probablemente cierto rango etario va a decir, uy, qué antiguo, ¿no? Sí. Algunos ya no lo usamos tanto, incluso. Claro. Cambiaba por otras aplicaciones. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención particularmente era el tema de qué procesos psicosociales, yo como psicólogo social propiamente tal, el doctorado tal, sucedía ahí. Yo vuelvo a Chile, 2016, 17 creo, y empiezo a buscar un espacio, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿y qué pasa con personas mayores? ¿No? Básicamente, ¿qué pasa con todo esto? Porque, tal como ahora yo digo, en ese tiempo incipiente red social llamada Instagram, ¿cierto? Y esta antigua red llamada Facebook, bueno, en ese tiempo decía, bueno, ¿y qué pasa acá en Chile principalmente con algunas situaciones? Entonces ahí nosotros comenzamos a trabajar desde la universidad, nos ganamos algunos proyectos de investigación bien interesantes, principalmente como para hacer un paneo general de cuál era la situación en Chile
relacionada con tecnología y personas mayores, ¿no? Levantamos esa información, nos quedó bastante interesante, convergió además con otras cosas que estaban haciendo otras universidades también, y bueno, y viene la pandemia, ¿cierto? Y la pandemia, dentro de las cosas que nos deja en evidencia, infinidad de cosas, ¿cierto? Pero una de las cosas que nos deja en evidencia era de que efectivamente había mucha gente que suponía que la relación que iba a establecer con las tecnologías iba a ser bastante amigable, pero una vez más, ¿cierto?, que es como un poco un suceso histórico, un hecho histórico, ¿cierto? Nadie pensó en las personas mayores, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, si recordamos un poquito qué es lo que se trató de hacer en pandemia principalmente, fue tecnificar las relaciones sociales. Claro. Entonces nos fuimos así, todos para allá. O sea, fue un cambio de 0 a 100%. Claro, así ¿cierto? Y eso implicó, a mi modo de ver las cosas, decisiones bastante torpes, ¿cierto?, en términos de integración de personas mayores, que además, dentro de las personas mayores hay que recordar que hay también una suerte de graduación de cercanía a las tecnologías de la información, ¿cierto? Entonces, de hecho, nosotros en nuestros estudios siempre diferenciamos entre 60 y 70, 70, 80, 80 o más. De edad, ¿cierto? Porque no es lo mismo una persona de 85, 80 y tanto, ¿cierto?, que la persona de 60. Tienen otra relación con la tecnología. Entonces, y ahí el tema era que estamos pensando desde los salvoconductos. Salvoconductos se llamaban, ¿no? Cuando tenía, sí, como esos eran los permisos que se solicitaban. ¿Sí? Claro, la clave única y todo ese rollo, ¿cierto?, que finalmente quedaba ahí un poco como al criterio de quien registraba el asunto, por ponerlo así. O sea, lo digo porque típico caso que yo veía, no sé, yo iba al supermercado, llegaba una señora y el guardia le decía, ¿y su salvoconducto? Es que no sé, es que no tengo, es que no puedo entrar. Y uno decía, a ver, pero espérate, o sea, no, entonces tiene que ir a Carabineros, hacer la cola. Bueno, ¿te acuerdas que había todo? Sí, me acuerdo. Bueno, y entonces dije, bueno, y sobre eso, la sensación que puede tener en términos subjetivos de una persona mayor que ya no estaba arriba de las comunicaciones y que lo podía observar con sus hijos, hijas, nietos, nietas y barrio incluso, ¿cierto? O parecía que empezaba a acrecentar la brecha. En otras palabras, si no estás dentro del mundo, te empiezas a aislar, y con toda la carga además cultural que puede tener la vejez, ¿cierto?, el edadismo, la discriminación, ¿verdad? Vamos a agregarle otro componente. Entonces, más encima, pum, te ponen otra carga, otra viga, ¿cierto? Sin embargo, también observamos que también en ciertos segmentos la gente tuvo que meterse en el asunto, ¿cierto? Entonces, y ahí empezó a ganar mucho terreno, por ejemplo, la videollamada, ¿cierto? Que incluso a mí de repente lo observo y digo que hay cuestiones que permanecen, ¿cierto? Al menos en Valparaíso, no sé acá, ¿cierto? Pero uno está en una cola y ve a una señora mayor haciendo una videollamada con la hija, ¿cierto? Que es curioso porque rompe un poco los esquemas de... Porque podría haberla llamado por teléfono, no por videollamada, y opta por la videollamada para poder verla probablemente. Claro, o sea, hay un montón de... Se incorporó, por decirlo así. Se incorporó aparentemente, ¿cierto? Siempre resguardando, y soy súper claro en eso, digamos, de que siempre hay que generar los distintos, o sea, observarlo en los distintos segmentos, ¿cierto? Obviamente, entre otras cosas, lo primero por una cuestión estructural, las tecnologías son caras, no toda la gente tiene acceso, y las personas mayores menos aún, o sea, en el sentido de que entre gastar dinero en un buen teléfono que tenga tal o cual tecnología y otras necesidades, digamos, va a optar por las otras necesidades, ¿cierto? Entonces, ahí nos fuimos metiendo hasta que nos ganamos ahí otro proyecto, ¿cierto?, para evaluar el tema de soledad y uso de tecnología y ver cómo dialogaban esos dos elementos. Te quería hacer una consulta, disculpa, porque primero ese estudio, o los estudios que hizo inicialmente, tenía que ver con brecha tecnológica, pero no con los impactos que necesariamente tenía esa brecha, o también aparecieron como los impactos de no acceder. Podría haber aparecido inicialmente que producto de no acceder, la gente se hubiera sentido más sola. No sé si apareció en los primeros estadios de lo que ustedes fueron mirando. Bueno, esa era nuestra hipótesis, ¿eh? O sea, nuestra hipótesis era que, bueno, la gente que se conecta menos se siente más sola. Ya. ¿Sí?
no sé si me hago spoiler a mí mismo, pero la verdad es que nos equivocamos en bastantes hipótesis, ¿cierto? Entre otras cosas porque nos dimos cuenta que el tema de la soledad tiene un componente que es muchísimo más profundo que solamente limitarlo al tema de tecnología. Es decir, que dialoga con esferas mucho más complejas y profundas, lo decir así, aunque disculpen el término psicológico, ¿cierto? Pero tiene que ver con procesos identitarios y construcción del yo que son mucho más profundas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque después cuando nosotros hicimos los estudios de soledad en particular lo hicimos en Viña del Mar, no olvidar que después de Santiago, que por razones, digamos, esperables, que reúne casi el 40% de la población chilena, Valparaíso tiene los mayores índices de personas mayores en Chile, la región de Valparaíso, ¿no? Entonces nos parecía importante tratar de ir mirando por comunas, ¿cierto? Y nosotros nos centramos en Viña del Mar, que además tiene un comportamiento muy parecido a Valparaíso, y un poco lo que allá es como una gran conurbación que llega prácticamente hasta Calera, ¿cierto? San Antonio, Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, Limache, yo qué sé, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente cuando hicimos el estudio de soledad, nos aparece casi un 96% de personas que se sienten solas. Altísimo. O sea, todas. Sí, claro. ¿Cómo se llama? El error. El error estadístico. El error estadístico. Claro. Y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, esto quiere decir entonces de que obviamente, como decía hace un rato, hay cosas que son más complejas, que como a lo mejor es súper obvio lo que estoy diciendo, pero uno como, así como decirlo, como un poco diciendo, no, si tiene que ver con las tecnologías. Sí, después hicimos cruces de variables y todas esas cosas más técnicas, ¿cierto? Y efectivamente habían algunas relaciones, pero no eran tan fuertes como nosotros esperábamos, ¿sí? Entre otras cosas porque sí habían cuestiones vinculadas, obviamente, y en primera instancia, cuestiones de salud mental, ¿cierto? Principalmente las personas que están más medicadas en términos de cuestiones vinculadas a salud mental, claramente son las personas mayores en términos de control de síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, ¿cierto? Entonces, claro, y ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la lectura? Obviamente, no es que diga que uno sea consecuencia de la otra, ¿cierto? Pero que van de la mano muchas veces desde ese punto de vista, ¿no? Entonces ahí estaba como las preguntas que nosotros nos íbamos haciendo en la medida que íbamos mirando los datos y recogiendo la información. Además hicimos el tema lo relacionamos con bienestar también, o sea, porque una cosa es la soledad, es decir, esta sensación de sentirse solo, que además se divide como en varias patitas, ¿cierto? Una que tiene que ver con la soledad objetiva, es decir, la objetivable, si está o no está en el consultorio, si participa o no participa en sus grupos de vecinos, si va al club de adulto mayor, ¿cierto? Objetivable versus la subjetiva, es decir, de qué tan solo te sientes. Que pudiendo participar de todo aquello y viviendo con gente, aún así puedes sentirte solo o sola. Claro. Y por otra parte, con la soledad deseada versus la soledad no deseada, ¿cierto? Porque nos llamaba la atención, sobre todo lo voy a decir así, en los segmentos más jóvenes de personas mayores, y principalmente mujeres entre 60 y 70 años, donde yo no te diría que la mayoría, pero había un grupo interesante que tenía ciertas características, que eran mujeres, divorciadas, profesionales, ¿cierto? Que decían, optaban, yo paso chancho sola, así que no me vengan aquí con ni los nietos una vez a la semana. Perfecto, con suerte, claro. El marido ya lo despaché, ¿cierto? Tengo mi pensión, no necesito nada, salgo. Y era interesante porque habían mujeres, digamos, que nos decían, y yo al final dije, voy a dar una vuelta al centro, dejo el teléfono en la casa, porque mi hijo me llama para puro controlarme, y llego después a las 4 de la tarde, me preparo mi almuerzo, o me comí algo por ahí, ¿cierto? Y después me conecto y veo mis cosas, ¿cierto? Una suerte como de liberación de la tecnología y del control a través de... Control, claro, porque además también lo hemos encontrado en varios estudios, que finalmente la relación que se establece
entre personas mayores y sobre todo sus familias tiene que ver con como un arma de doble filo, por ejemplo. Tiene dos lecturas. Una, que te entregan un teléfono que más o menos sabes utilizar, pues se esfuerzan, ¿cierto?, para poder conocer e indagar, ¿cierto?, cómo funcionan, pero también tienes esa cosa de que lo utilizan para controlarte. Y ahí yo creo que con los segmentos un poquito mayor, ¿cierto? Dice, claro, pero resulta que ahora, como me dio el teléfono, ya no me viene a ver. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces, y en eso, empieza ya como ¿cómo decirlo? El pesar, ¿no? El pesar de la gente, y dice, claro, entonces, sí, me llama todos los días, pero viene una vez cada 2 semanas. O me trae, o bueno, seamos justos también que mucha gente también dice, a mí me encanta que me traigan los nietos. Obviamente ahí también tiene que... Hay diversidad en ese mundo, sin duda. Sí, claro, porque además también ahí, bueno, vienen las variables de género, ¿cierto? De quién cuida, quién no, ¿cierto? Los roles históricos, etcétera, etcétera. Pero es interesante eso que menciona Rodrigo, porque no es un reemplazo, pero en el fondo, claro, tengo este teléfono, ahora vienes menos, puede haber ahí una suerte como, voy a nombrarlo así, como distanciamiento de esos encuentros cara a cara, donde justamente lo que se busca es encuentro, y al no tener el encuentro puedes también empezar a sentirte más solo o sola. Y otro componente que hemos hablado acá en el programa, que tiene que ver, hemos hablado hartas veces del tema de la soledad desde distintos prismas. Y alguna vez conversábamos, si no recuerdo mal, con Teresa Busleme, que vino aquí al programa, de cómo también muchas veces la incomprensión de tu mundo de persona mayor, estoy pensando en este concepto del control, me están controlando, no sé qué, como también la incomprensión hace que uno eventualmente se sienta no comprendido, y que a veces también hace que uno se pueda sentir solo o sola en esta incomprensión. Sí, o sea, yo creo que es muy fácil no comprender lo desconocido. Yo creo que eso es una cosa que se ha dado en la historia de la humanidad, por ponerlo así, ¿cierto? Pero el esfuerzo creo que no tiene que venir de ellos necesariamente o solamente, ¿sí? Sino que también tiene que haber un acercamiento. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando dice, bueno, ya, tengo una duda con el teléfono, vamos a hablar del teléfono porque en general es casi... Es como de más uso más ampliado, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y dice, bueno, tengo una duda, no sé qué hice, metí mal el dedo, se va a echar a perder, ¿cierto? Todos esos temores que rondan frente también a lo desconocido. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces le preguntan al hijo, a la hija, o a la nieta, ¿cierto? Y los retan. Entonces, pero si te expliqué ayer cómo, por qué es que sí, es que lo noté, es que no me acuerdo, es que no sé qué hice, entonces ¿qué pasa muchas veces? Que dicen, ¿sabe qué? En realidad, para evitarme problemas, mejor no pregunto, y al no preguntar digo, ya. Y no aprendo, no accedo a eso, y voy alejándome, claro, de la opción de... Claro, y porque también hay que pensar que en el proceso de envejecimiento es esperable que la persona, hasta cierto punto, vaya decayendo sus funciones cognitivas. Porque el curso puede ser un curso natural, por decirlo así. Claro, hay gente que más y gente que menos, ¿cierto? Y que van a activarse distintos, lo voy a decir así, distintas funciones cognitivas, ¿cierto? Que van a estar más potenciadas que otras, etcétera, etcétera. Entonces, es esperable que la gente vaya olvidando algunas cosas, ¿cierto? Pero es parte pero esa comprensión creo que tiene que ver con que la persona misma no se vaya sintiendo ella misma un problema o una fuente de problemas, que pasa mucho, y tiene que ver con los diálogos internos que se van estableciendo, y ahí nos pegamos ahí una relación súper directa con la salud mental, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la paciencia y la dedicación, ¿cierto? Y va a sonar cursi, pero el tiempo de calidad que también le vamos a dedicar a las personas mayores respecto a eso, ¿no? Entonces, ahí se dan esta suerte como de tensiones, ¿no? Que por eso hablaba recién como de un poco de un arma de doble filo, o de una cuestión un poco paradojal más bien, ¿cierto? Te da y te quita al mismo tiempo, desde esa perspectiva. Sí, yo ahora te estaba escuchando y me acuerdo que la vez pasada, que fue hace un tiempo ya que viniste. Un par de años, sí. Sí, claro. Hablamos en ese momento también de temas de tecnología, y me acuerdo que
corrígeme si no, Sí. que una de las mayores utilidades que daban las personas mayores a la tecnología era para el contacto con familiares. Ese era uno de los más prioritarios, por sobre cuestiones de trámite, que venía ya bien más abajo en el listado. Más abajo, sí. Entonces, claro, porque la tecnología puede aportar, eso es parte de lo que nosotros, o sea, no puede, aporta de hecho, ¿sí? Aporta, obviamente bien utilizada, qué sé yo, pero también desde la buena intención de que aporte, también puede tener este tipo como de problemáticas que tú estás planteando, desde cómo la persona puede interiorizarse, cómo lo transforma en una actividad significativa, porque eventualmente puede no haber sido una actividad significativa para una persona de 80 años, no habían celulares, no habían probablemente ni teléfonos fijos en las casas en esos tiempos, porque no había la posibilidad. Entonces, recuerdo una vez estar conversando con una persona mayor que había ido a hacer un trámite al banco por caja. Sí. En caja le pedían que tenía que tener algo con el celular, y él no lograba hacer el match de, pero ¿por qué tiene que ser por el celular si estoy aquí presencial? Claro. Entonces era que como que luchando contra el sistema, que el sistema obviamente, que es lo que busca, más seguridad, una serie de cosas que son razonables, pero también cómo enseña eso a la gente en general para que también encuentre esa lógica, le encuentre sentido, porque él no le encontraba ni un sentido que le pidieran algo, estando él ahí, con su carnet, por supuesto, que era lo que siempre ha validado, el carnet, su firma. Claro. Entonces decía, ¿por qué me lo piden por teléfono? Porque no le llegaba el mensaje, porque no lo sabía buscar, no tengo idea. Claro. Necesito el trámite que vine a hacer y estoy aquí. Finalmente se lo lograron resolver, pero no sin antes tener ahí un lío de conversar con el jefe de la persona que tenía que hacer el trámite. Claro. Un problema. Y fíjate que es bien curioso, porque a mí me llama la atención cómo hay un montón de tecnologías que son súper interesantes y llamativas, pero también me llama la atención que esas tecnologías no son amigables para todas las poblaciones. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ya en algunos bancos en España ya no existen los cajeros. Ya. El cajero automático. No, el cajero físico. El cajero, el ser humano que está en la caja, ya. El típico que tú vas, sí. ¿Cierto? Cosa que en Chile ya está. Yo he visto algunos bancos que ya están, ya no está eso que tú vas y hacías la cola y pedías la chequera, ¿cierto? Entonces me imagino los cheques, ¿sí? No, pues sí, claro. Así como años, no sé cuántos años que probablemente la gente no utiliza cheques, creo, no sé, salvo gente mayor. O no en lo cotidiano, puede que a lo mejor por ahí en el negocio eventualmente. Hay algo, pero que uno lo vea, o sea, antiguamente, ¿te acuerdas? Incluso en no sé, en las carnicerías de barrio, en los lugares, letreritos, no se aceptan cheques. Claro. No existen esos carteles. No. Entonces, y aparecen estas cosas que son como, viste, que ya no te dan servicio, te venden experiencias. Ya, como estos tótem también, ¿no? Espérate, voy para allá. Y entonces como que y te hacen como un café. Venga al banco X, ¿cierto? Y tú entras al banco y hay una cafetería. Y dices, pero, no, es que aquí tenemos internet, y tenemos el tótem. Que es interesante, y si nos fijamos, yo creo que hay una lectura favorable, pero que yo quizás hasta cuando dure, ¿cierto? De que hay un tótem que se supone que es automatizado, pero siempre hay una persona al lado. Sí, claro. ¿Cachai? Que obviamente te ayuda y todo el asunto, pero uno dice, bueno, pero entonces, ¿para qué ponía el tótem? Tiene una persona. ¿No? Entonces, como te lo hacen más o menos amigable, pero en ese más o menos que queda en esa hibridez un poco extraña. Entonces, y mira, volviendo un poquito, que no terminé una idea recién con el tema de esto de lo desconocido y el malestar frente a lo desconocido. Nosotros terminamos el año pasado una tesis, me parece muy interesante, una tesis doctoral en Madrid. Tuve la posibilidad de dirigirla junto a una gran colega que es Lorena Gallardo, que ella es profesora de la Complutense de Madrid, y era acerca del Fabbing. Fabbing. Y que lo hizo un colega de Chillán, ¿cierto? Víctor. Y el Fabbing, ¿qué es lo que es? El Fabbing es como una mezcla de dos conceptos en inglés que tiene que ver con, lo voy a decir así súper simple, es que tú estás hablando con alguien y ese alguien se pone a mirar la pantalla del teléfono. Perfecto. Entonces es un neologismo, ¿cierto?, entre bullying y como desconfirmación y teléfono, ya, ¿cierto? Okay. Así como que te hacen como una invisibilización in situ, ¿sí?
curiosamente se está estudiando en varios lugares y Víctor logró establecer una serie de estudios que convergían con el tema justamente de suerte de ninguneo presencial. Claro. ¿Sí? Y me resuena con, si estamos hablando aquí como estamos hablando ahora y tú estás conectado al teléfono, no sé qué, yo podría sentirme, bueno, de muchas formas, pero eventualmente si eso es además perpetuado en el tiempo, estoy pensando en una familia, podríamos estar sentados en la mesa, estoy pensando en la persona mayor y sentirse que haría lo mismo si está sentada sola o acompañada, si es que no está teniendo esa reciprocidad de la interacción. Justamente. Y finalmente termina sintiéndote sola, aunque la persona esté físicamente ahí, si es que está solo conectada al teléfono. Claro, claro. Entonces, y desde ahí son como las cuestiones también como más, no sé cómo llamarlas, si pedagógicas, ¿cierto? O de acercamiento al menos a estas distintas estructuras de pensamiento, generacionales, lo voy a decir así, ¿cierto? Relacionados como con poner ciertas normas de convivencia respecto a ciertos aspectos. Por ejemplo, lo que mismo tú señalabas, en un almuerzo no hay celulares. No, tiempo fuera. Y se acabó. No, es que no, ¿cierto? Que tiene que ver también con tratar de establecer otro tipo de relaciones respecto a algunas situaciones vinculadas a eso. ¿Sí? Interesante. Sí. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical, Rodrigo. Estamos conversando con Rodrigo Cabrera de la Universidad de Valparaíso. Estamos hablando sobre el uso de las tecnologías de la información y la soledad percibida en personas mayores. Continuaremos hablando en nuestro segundo bloque y nos vamos con música a escuchar, en este caso, a Mano Negra con La vida me da palo. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Rodrigo Cabrera de la Universidad de Valparaíso y estamos conversando sobre el uso de tecnologías de la información y la soledad percibida por personas mayores. Rodrigo, bueno, estuvimos conversando en el primer bloque de cómo llegan a conectarse desde la experiencia que tienen tú en particular y con la gente que trabaja a juntar estos dos temas. Hablamos de aquello, como decía en el primer bloque. Y yo te comentaba tras bambalinas que justo, no sé si fue ayer o antes de ayer, estaba yo revisando un diario de circulación nacional y tenían una nota, y tengo aquí el titular de la nota y te voy a contar un poquito, ¿sí? Breve, porque quería, tiene que ver con lo que estamos conversando, por supuesto. El titular parte así: ¿estás muerto? La aplicación viral que vigila a personas que viven solas en China también está disponible en Chile. Es una aplicación, por lo que aparece ahí en el documento, lo pueden, el diario, no sé, es el EMOL, ¿sí? Pueden verlo. Y describe que es una aplicación súper sencilla, donde en el fondo la persona mayor, en este caso, podría ser que se siente sola o está sola o que vive sola, tiene que autorreportar, tiene que dar señales, ¿sí? Estoy día 1, estoy día 2 y estar todo el tiempo dando señales, y después de 2 o 3 días seguidos, no recuerdo, si no da señales, eso manda una alarma, que es un correo electrónico a la persona que está señalada como la persona de contacto, ¿ya? Y las dimensiones, bueno, por supuesto, China es un país que es inmenso en términos de población, y la cantidad de gente que está ocupando esta aplicación es cada vez más grande. Hay algunas críticas respecto de la rapidez del aviso, que 2 o 3 días podría ser muy tarde, porque si eventualmente ya al primer segundo día no dio señales, a lo mejor ya era importante haber dado cierto el aviso. Pero sin duda es una cuestión que está ampliando como una necesidad de saber que las personas que están solas están vivas. Le cambiaron el nombre de la aplicación porque todo esto estaba en nombre chino, obvio. Claro. Pero le cambiaron el nombre porque parece que era muy fuerte. Como me preguntan, ¿estás muerto? Claro, si no contesto, estoy muerto, imagínate. Entonces, hay un tema, bueno, sí. Por temas me imagino yo como comerciales y de venta, cambiaron el nombre. Pero hemos ido, o sea, yo puedo decirlo así, imagínate lo que hemos llegado, como que claro, puedo estar solo, tan solo que tengo que reportarme con un otro para que sepan que estoy vivo. ¿Sí? No sé qué te parece, si había escuchado algo de esto. No lo había escuchado. Ahora, los sistemas de... Hay toda una línea de trabajo bien que es bien bonita, ¿cierto? Que desarrolla, o está la discusión, ¿cierto?, entre la idea del antropoceno y el tecnoceno. Es decir, donde se ponen los énfasis respecto a la vida, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnologías vinculadas a la vida, ¿sí?,
desde cuestiones médicas Sí. hasta cuestiones vinculadas con controles o teleasistencia, por ejemplo. Es un mundo que a mí me parece que es tan fascinante como complejo. Okay. ¿Sí? Fascinante en el sentido de que, por ejemplo, y China me parece que es de los países que tiene mayor control respecto a su población a partir de tecnologías. Bueno, sí. Sí, o sea, entonces yo creo que también hay que situarlo en cierto... ¿Dónde se da? ¿Dónde ocurre? O sea, y los chinos son justamente los que tienen todo este asunto de las... por ejemplo, en términos de... Yo recuerdo haber visto experiencias de las trazabilidades en tiempos de pandemia, y de ahí para cuestiones criminales. O sea, piensa tú los seguimientos que se hacen, o sea, desde paternidades, ¿cierto?, hasta cuestiones de complejidad genética en no nacidos, ¿cierto? O sea, te pueden medir si tenía un gen ahí, no sé qué. Entonces te da el juego para mucha discusión ética, pero también toda esta cosa que yo no sé si acá en Chile no lo he visto, quizás me equivoqué, ¿no? Pero toda esta cosa así que tú vas saliendo del metro y te agarra una cámara y pum, y te enfoca y te saca todo el perfil. Claro. Así como esto, como de películas futuristas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque entonces China en particular tiene, desconozco si todo China también, pero tiene tales niveles de complejidad respecto al control de su población a partir de tecnología que es inimaginable los límites que puede llegar, ¿cierto? O sea, los tienen captados a todos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con sus lógicas también políticas? Sin duda. ¿Cierto? Libertades, ¿cierto? Porque en el fondo, ahora, pero en Europa al menos, en Chile había alguna experiencia, de hecho nosotros hicimos una investigación hace años con eso, que yo me imagino que cuando vine la otra vez lo comenté, ¿cierto? Que era colocar dispositivos de caídas. Sí, hemos invitado incluso aquí a Resonar algunas instituciones que están trabajando en eso. Claro. Y se ha ido avanzando, claro. Claro, o colgarle GPS y botones de emergencia a las personas, ¿cierto? Por si les pasa algo, por si se pierden, ¿cierto? Y lo mismo, se da un aviso y todo ese asunto. Entonces, lo menciono porque primero hay que situarlo como un dispositivo que no está tan lejos de cosas que ya se están haciendo, ¿cierto? Entonces, claro, suena siempre violento esta cosa de si estás muerto, estás vivo, claro. ¿Cierto? Lo que es cierto que hay sectores, acá en Chile de repente aparecen en las noticias también, pero en Europa aparece cada cuánto, supongo que en China lo mismo, por eso aparece esta aplicación, que una persona estuvo muerta, no sé, 3 meses y nadie se dio cuenta, ¿cierto? Pero para eso tú también necesitas dispositivos de seguimiento comunitario, ¿cierto? Interesante, sí. Porque en el fondo, y por eso creo que la lectura que nosotros hacemos muchas veces, nosotros digo, mi equipo de trabajo, de individualizar a la persona mayor, es decir, de pensar que es una persona mayor y no la sitúas dentro de su casa, de su barrio, de su entorno, ¿cierto? Al perder la vida comunitaria o al perder la vida de barrio, también eso es un indicador de cómo se está comportando el entorno, por ejemplo, en función de la soledad, ¿cierto? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Barcelona, disculpa si me voy muy lejos, pero el ayuntamiento, es decir, la municipalidad y los dispositivos que trabajaban con personas mayores en los barrios, que eran desde el ayuntamiento, es decir, la municipalidad, pero también desde los consultorios barriales, hacían seguimientos en los negocios locales, y en los negocios locales particularmente en carnicerías, que todavía se mantienen las carnicerías de barrio. Y uno dirá, ¿qué tienen que ver las carnicerías? Porque conocen al vecino, ¿no? Sí, pero además porque les pedían que le hicieran cierto seguimiento de lo que estaban comprando. Mira. ¿No? Porque eso podían seguir también cómo se estaba alimentando. Tema de salud propiamente tal, de la alimentación. O sea, una cosa es la presencia, que vayan o no vayan, pero otra cosa es que si antes compraba, yo qué sé,
no sé, posta, por decir algo, posta rosada, ¿ya? ¿Cierto? Pero ahora Compra empezó puro a comprar, pollo. o empezó a comprar hígado, Ujú. o menudencias, ¿cierto? Está hablando de que efectivamente esa persona mayor no se está alimentando bien, pero también empezó a decaer su poder adquisitivo. Exacto. Sí. Y eso obviamente te lleva a un montón de otras situaciones, que hay que pensar si está o no está accediendo a los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, hay formas también que a lo mejor pudieran parecer menos tecnológicas, pero que tienen que ver también con la vida de barrio. Ahora, volviendo a lo que tú me preguntabas, ¿cierto? Yo particularmente creo que las tecnologías pueden tener muy buen uso. Muy buen uso. Y hay que sacarle provecho al máximo desde ese punto de vista. O sea, porque para eso están pensadas desde esa perspectiva, ¿no? Si tú puedes generar dispositivos. Porque yo tampoco creo que las cosas sean así como que o vivimos con pantalla o vivimos sin pantalla. Por supuesto, claro. Hay un intersticio ahí, ¿cierto? Es como cuando la gente le echa la culpa a las pantallas de que los niños son así o asá. Entonces uno le dice, como psicólogo, digamos, y yo ni siquiera soy psicólogo infantil, o sea, digo, oye, pero si la pega de los papás, de las mamás, de los cuidadores al menos, es ponerle límite a los niños. Y ofrecerle alternativas a la pantalla. Claro, pues no es como decir, sí, pantalla o no pantalla, ¿cierto? No, pero el problema son las pantallas, no son los estilos de crianza. Como simplificar un problema que es bastante más complejo. O no hacerse cargo también. Bueno, sí, también, ¿cierto? También. Porque Todas juntas. Todas juntas, pues, ¿no? Entonces, el otro día me acuerdo que fui a una charla de unos neuropsiquiatras o algo así. Súper pro, bien interesante, que demostraban así con imágenes, como típico, así que te muestran, así que siempre es bien impresionante. Yo creo que es bien comercial, si quieres, ¿no? Así como que te muestran, es como las imágenes del cigarro, ¿cierto? Así, mira, esta persona fuma y te muestra una persona. Claro. Lo mismo, mira, este es un tag con pantalla, sin pantalla, ¿cierto? Mira, en realidad, ¿cierto? Entonces, bien, el diagnóstico yo creo que está súper claro, ¿cierto? De que hay perjuicio y todo el asunto, ¿cierto? Pero claro, y después él le dice, ¿y cuál es el llamado? No, hay que volver a ser felices y abrazarnos en las calles. Y uno dice, ya, pero no, pues sí, lo que hay que hacer es revincularte, ¿cierto? Equilibrar, ¿no? También. Establecer, ¿cierto?, algún tipo de mecanismos de acompañamiento comunitario. Y yo creo que esos son gran parte de los desafíos que nosotros tenemos como, no voy a ser tan fresco de decirme un gerontólogo ni nada por el estilo, pero somos gente que estamos trabajando ya hace años con el tema y que yo creo que sí, las ciencias sociales en particular no se han hecho bien cargo de esas tareas pendientes. O sea, si uno va a las formaciones, por ejemplo, de pregrado de psicología, trabajo social, ciencias sociales estoy diciendo, ¿cierto? Sociología incluso, es poco probable encontrar formaciones específicas, por ejemplo, respecto a cuestiones relacionadas con personas mayores. No así en la geriatría, claro, en todas las todo el tema médico relacionado a personas. Está más resuelto, pero sí, está por ahí nomás, porque sabemos también que si no dialogan las dos, tampoco tenéis mucho... Oye, Rodrigo, y en esa misma lógica, juntando quizás hay un par de conceptos, tú dijiste, yo estoy a favor de ocupar las tecnologías, sí, son un recurso, obviamente, o lo dijiste así por lo menos, no es blanco o negro, puede haber un equilibrio entre los encuentros personales, lo comunitario y también. Y en esa, quiero agarrarme de ese concepto de, estoy de acuerdo y a favor de ocupar las tecnologías. Sí. Para personas mayores o para el uso de personas mayores, en beneficio de la calidad de vida de las personas mayores. ¿Qué rol juega la formación de profesionales respecto a eso también? Porque a lo mejor, y lo conecto con esta segunda parte que tú estás diciendo, o sea, si en la formación de pregrado, incluso después a veces, no se habla tanto del tema de las personas mayores, no hay formación, menos aún formación específica respecto de temas como la tecnología con personas mayores, y como una persona que hace una visita en terreno, o alguien que está dirigiendo un taller, puede tomar esos elementos de la tecnología, o pedir apoyo de alguna institución, ¿cierto?, que sé yo, de alguna profesional que sea experto, y hacer ese match, o hacer ese, como concepto tecnológico, sí, sí, o hacer esa conexión. Entonces hay algo en la formación que hay, que probablemente la formación de profesionales, técnicos, que hacer más hincapié. Sí. O sea, yo personalmente creo que no solo en las tecnologías, ¿cierto? O sea, pensar, por ejemplo, en todo lo, no sé, por el concepto que el mismo Ministerio de Salud utiliza, que es el curso de vida,
¿cierto? Y que eso te da mucha riqueza para entender la salud, por ejemplo, te debería dar mucho juego desde esa perspectiva. Sin embargo, también creo que porque, por ejemplo, si uno revisa los estudios que se han hecho, o sea, cuáles son los temas más fuertes que trabajamos en Chile, ¿cierto? Que te lo comentaba antes de acá, ¿cierto? Efectivamente, soledad, bienestar subjetivo, ¿cierto? Por una parte, ahí, bueno, la profe la Lorena Gallardo, ¿cierto? Después tenemos cuidado y dependencia. ¿Cierto? Después tenemos el tema de cómo se trabaja el tema de estereotipos y discriminación, edadismo, ¿cierto? Justamente, ¿cierto? El cuarto elemento que me llamó la atención, que yo estuve ahí mirando, justamente la brecha digital, como un elemento importante, y como quinto elemento, los desafíos sociales sanitarios. Por ejemplo, esos son como los... y por ahí, y eso atravesado por interculturalidad. Yo creo que esos son como los 5 grandes ejes que se han trabajado en los últimos 5 o 10 años en Chile en particular. ¿Por qué lo menciono? Porque, claro, tú me dices, bueno, pero ¿qué pasa con la brecha digital, por ejemplo? Como un ejemplo. Sí, no, está bien. Más, pero me parece que es interesante porque obviamente ya el mundo convive con las tecnologías, ¿cierto? Convivimos con las tecnologías y obviamente hay que tratar de acercar a ciertas realidades a todos, o sea, no solo a las personas mayores, sino también cómo la gente no mayor, lo voy a decir así, incluidos los profesionales y las profesionales, logran generar dispositivos de acercamiento a estas plataformas para no generar también más discriminación desde esa perspectiva, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, experiencia, uno va típico que va a una MUNI y dice, oye, aquí tienen, sí, nosotros todos los años hacemos, ¿cuánto le llaman esto? Alfabetización digital. Y se llena de personas mayores, ¿cierto? Ahora, uno sabe que la gente va ahí no solo a veces ni le importa mucho, va porque a la gente le gusta estar en comunidad. Se encuentra con alguien más. Y va a hacer lo que sabemos, digamos que funciona, ¿cierto? Pero también sabemos que si no hay una estimulación, por ejemplo, cognitiva respecto a estar reforzando constantemente, la persona va a ir perdiendo en su ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, que ahí, por ejemplo, yo que hago clases en fonobiología allá en Valparaíso también, las colegas lo han entendido muy bien, ¿sí? Entonces, y ellas tienen, el otro día organizamos una charla que no tenía tanta relación con esto que estoy hablando, pero una charla de salud vocal, con dentistas, ¿sí? Llegaron como casi 200 personas para una universidad, que generalmente una de las cosas que no tenemos las universidades, que es la vinculación con el medio, ¿cierto? Espectacular, ¿cierto? Gente súper... Claro, y yo le preguntaba a mi colega Begoña Góngora, y me decía, es que toda esta gente viene 2-3 veces a la semana a la universidad, a talleres de estimulación cognitiva, por ejemplo. Claro, hay una continuidad. Sin embargo, también hay que ser justos y realistas. La Universidad de Valparaíso, la sede de salud, el campus salud, ¿cierto? Está en Reñaca. ¿Está central o eso? Reñaca es un sector más acomodado. Ah, perfecto. ¿Cierto? Entonces, claro, el vecino que va ahí son profesionales jubilados, ¿cierto? En general, el grueso. Entonces, también hay obviamente un mayor acercamiento al conocimiento, que eso es una de las cosas que nosotros también pesquisamos bastante. O sea, mientras mayor nivel socioeducacional, más acercamiento tienes con las tecnologías. Por supuesto. ¿Cierto? Y no solo porque te podría interesar más tener una actividad un poquito más grande, si quieres, más fluida, sino porque también tiene más acceso a comprar aparatos, ¿entiendes? Y a pagar el internet y todo eso, ¿cierto? Entonces, ahí también. Pero más allá de eso, lo que quiero decir en el fondo es que hay que estar buscando constantemente cuáles son los acomodos que debiéramos tener. Porque, tenemos ese grupo allí, pero también tenemos que ser capaces de llevar esas mismas capacidades a otro grupo, claro, a otros, no sé, por los clubes de personas mayores, que hay montones. Rurales, por ejemplo. Rurales incluso, ¿cierto? Entonces, que también son interesantes de trabajar, y hay que mantenerlos activos de todas maneras también, desde esa perspectiva, ¿sí?
Rodrigo, nos vamos acercando al final del programa y te quería preguntar, justamente en esta última parte de la conversación, como la formación de profesionales, entiendo que la Universidad del Paraíso está en una línea de formación de profesionales justamente en temas propios de gerontología, que es una cuestión que, lo que estamos hablando ahora, con la importancia de formarse también en base a cómo poder profesionalmente trabajar con personas mayores. Claro, claro. Bueno, sin más, soy el director del programa de Magíster de Gerontología Social con énfasis transdisciplinario, con un enfoque transdisciplinario de la Universidad de Valparaíso. Y esperamos que este año 2026 comenzar con nuestra primera versión. Así que ya lo tenemos ahí lanzado, digamos, y que se está inscribiendo gente. Tenemos bastantes interesados, ya tenemos incluso estudiantes matriculados, para comenzar en abril, propiamente tal las clases. Ahora, dentro de lo que a mí me pareció, nos pareció a todos bien curioso, porque nosotros sabíamos ya hace años que estaba esta necesidad, ¿cierto? Y lo que nos pide la universidad es, ok, arme su magíster, pero díganos objetivamente si es una necesidad o no en la oferta académica nacional al menos. Y nos metimos a investigar y curiosamente, salvo un diploma que hay en gerontología social, el resto eran todas cuestiones vinculadas a la geriatría. Más al área médica. Kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo no hay nada? Y revisamos exhaustivamente y no había nada, salvo este diploma que te señalo. Y así que nosotros dijimos, bueno, vamos con el magíster, ¿cierto? Y justamente para tocar estos temas que acabo de mencionar, ¿cierto? Como estos ejes que mencionaste. Estos 6 ejes, 5 ejes que nosotros vamos a trabajar, pero además, también lo señalé ahí, pero ahora lo refuerzo, ¿cierto? Con la idea de que tiene que haber un diálogo transdisciplinario, y ojo, que ni siquiera interdisciplinario, transdisciplinario, es decir, que se rompan ciertas fronteras, porque a veces uno dice, no, es que esto es trabajo de la enfermera. ¿Por qué lo están haciendo la matrona? No se estoy inventando, ¿no? Sí. Con las colegas fonoaudiológicas nos pasa esto, ¿por qué lo tiene que hacer la enfermera si nosotros somos la especialista, o los trabajadores sociales con los psicólogos, sí, claro, o los psicólogos con los trabajadores sociales? Por ejemplo, con el magíster, nosotros también tenemos un magíster de trabajo social clínico, ¿cierto? Que cuando lo lanzamos, la cual yo también soy parte del claustro, los psicólogos corrían por los pasillos, pues. No, pero si lo clínico es de los psicólogos, ¿cómo van a ser los trabajadores sociales? Y están interviniendo también, y en personas mayores lo mismo, ¿cierto? O sea, ¿qué sacas con hacer a lo mejor seguimiento de salud si no logras integración sociocomunitaria, por ejemplo, o mejoras los barrios, o incluso mejorar la infraestructura? En Valparaíso, por ejemplo, que la geografía para nosotros es un temazo, son cerros, ¿cierto? Claro. Si no tienes escaleras con barandas habilitadas, ¿cierto? O que una de las peleas que da la comunidad hace años, que los ascensores que teníamos, ¿cierto? Esta suerte como de teleférico, ¿cierto? La gente no sale de sus barrios, no sale de su casa porque no puede salir, porque si sale se cae, po. Exacto. Se va aislando. O los buses que bajen a la vereda, ¿cierto? Un bus que tenés que levantar el pie medio metro para subirte, no aplica. Etcétera, etcétera. O lo que hablábamos recién de los bancos, ¿cierto? Si no entiendes que el teléfono, etcétera. Hay tantos ejemplos por dar, ¿cierto? Y eso requiere un diálogo global de sociedad. Y ahí nosotros presentamos este magíster, como decía, que es muy innovador, ¿cierto? Había otro magíster hace años también, pero que dependía también de enfermería. Entonces hay bastantes temas por trabajar. Bueno. Así que para que la gente que está interesada, ¿dónde puede consultar? Eso, busque Magíster Gerontología Social, Universidad de Valparaíso, les va a aparecer. Buscador amigo, como decía. Buscador amigo, ¿cierto? Y les va a aparecer en primera instancia, y después, no sé, por ahí nosotros puedo dejar mi correo electrónico, ¿cierto? rodrigo.cabrera@v.cl, V de Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Me escriben, pero ahí buscándolo en su buscador, les va a aparecer probablemente las primeras búsquedas, porque nos hemos preocupado una buena campaña de marketing también. Sí. Qué bueno saber siempre que hay nuevas iniciativas en formación. Los equipos que trabajan con personas mayores solicitan ese tipo de, eso u otros, espacios de formación, de reflexión conjunta, así que siempre se valora aquello. Un detallito solamente, dice que estamos con Laura, pero simplemente es completamente online. Okay. Completamente online, eso. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque suene feo hablar de plata, pero
te amortizan muchísimo los costos. Y permite comodidades también para personas que están a lo largo y ancho del país también. Incluso nosotros en otros Fuera de magísteres Chile. tenemos literalmente gente de Nueva York a Magallanes. Perfecto. Así que súper bien. Súper. Agradecemos a Rodrigo por haber compartido aquí en Resonar con Vínculos temáticas que tienen que ver con uso de las tecnologías y percepción de soledad en personas mayores. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Esperamos que todos y todo estén muy bien y nos vamos con el tema musical. Vamos a escuchar a Bebé Malo. Que esté muy bien. Muchas gracias.